la democracia ha ido en declive. Que la corrupción está en el mundo entero, pero en las democracias entonces, los propios demócratas la quieren presentar como algo del otro mundo, pero peor aún, las consecuencias de la corrupción. Y el otro problema que tienen las democracias, que no hay algo más fácil que poner en jaque a cualquier político que ha pasado por el poder y utilizar la democracia como arma arrojadiza. Oye, hablaste por 100 años, Iván, ¿y qué? Da pena, da vergüenza. Cuando usted mira la manera en la cual mucha gente actúa en la democracia, usted dice, no, pero esto no es democracia, esto es pornocracia. Exacto. Esto es, porque cualquier cosa. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Arrancamos la semana con un invitado de lujo, el licenciado Iván Gatón, quien es un experto en geopolítica, en relaciones internacionales, académico, autor de libros. Y como decía al inicio del programa, hoy en día es una de las personalidades más buscadas por todos los programas de panel en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Iván, bienvenido. Gracias. Un placer estar buenos con días, ustedes. Iván. Muy buenos Mucho días. gusto. Iván, hay un tema que prácticamente uno de los periódicos nuestros no le da mucha atención. Sin embargo, en la prensa global sí, e incluso hay una cantidad de obras que se han escrito en los últimos tiempos con el tema de la relación entre China y los Estados Unidos. Este fin de semana. Sí, incluso hoy la prensa habla de un tema, de un foro que se celebró y que no llegó en nada. Pero yo leí recientemente un libro de Graham Allison, La trampa de Tucídides, donde él prácticamente cree que es inevitable una guerra entre los Estados Unidos y China por aquello de que cuando una potencia crece y otra decrece, tarde o temprano, y así nos dice la historia, hay una guerra. Lo que pasa es que ahora la guerra es una guerra de verdad, es una guerra nuclear. ¿Cómo tú ves ese tema de las relaciones entre China y los Estados Unidos y el problema de Taiwán? Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que el planteamiento de Allison no está distanciado de lo que ha sido el discurrir de la especie humana. De hecho, lo que Allison hace es que toma el referente de las guerras del Peloponeso, de Tucídides, y dice, miren, cuando dos potencias se ven, una en declive y otra que va creciendo, los casos que hemos analizado indican que es guerra, la mayoría de los casos, a menos que suceda como en la Segunda Guerra Mundial, que Reino Unido se vio muy debilitada y entonces Inglaterra dijo, espérate, si los Estados Unidos no me ayudan, los alemanes me van a comer. Entonces, el planteamiento de Allison no es distante de una realidad concreta, que es la siguiente. Poder económico más demografía y una élite que tenga un proyecto con visión común de destino, que es una palabra que hay que utilizarla más a menudo. Visión común de destino. Visión común de destino, porque los imperios lo construyen las élites. Entonces eso converge de manera tal que es difícil que entonces usted no pueda decir que mañana no se va a convertir en potencia. Por ejemplo, si China tiene una élite política que tiene un proyecto que viene llevando a cabo hace más de 40 años, porque la gente cree que el proyecto chino lo comenzó Xi Jinping, o lo comenzó Hu Jintao, o lo comenzó Wen Jiabao, o lo comenzaron en los últimos 30 años. No, eso es un proyecto que inicia Deng Xiaoping, que se llama la teoría de los 24, los 28 caracteres, como quieran llamarlo, que se inició en el 79 y se llamó Socialismo Democrático de Mercado. Es un proyecto de 50 años. Entonces, si ese país tiene un proyecto de 50 años y su élite política lo que cambia es en los matices, pero aparte de eso tiene demografía, ¿qué va a suceder con el resto del mundo?
cuando esa potencia ya sea una potencia económica. El que tiene dinero entonces invierte más en tecnología y ya simplemente yo no estoy construyendo baratijas, sino que estoy compitiendo en otros ámbitos. Y ahí vienen los enfrentamientos. ¿Cómo nosotros lo vemos ahora? Bueno, este fin de semana hubo un incidente con un barco en el estrecho de Taiwán, pero a mitad de semana pasada un avión chino le pasó cerca a otro avión estadounidense, pero la reunión o el foro de seguridad que hablaba don Ramón, que fue el de Shangri en Singapur, Estados Unidos le pide una bilateral. Una bilateral en el lenguaje diplomático es que los dos incumbentes tengan una reunión aparte dentro del marco del foro. Y el representante chino se negó. Dijo que no. Entonces el secretario de Estado de los Estados Unidos dice que un simple apretón de manos no es suficiente. Entonces los chinos dicen, no, es que ustedes me condenaron al secretario de defensa mío porque hizo unos negocios con una empresa rusa. Entonces, nosotros hace tiempo, y lo vimos desde la llegada de la administración Obama, que dijo, el mundo se movió al Pacífico. Es decir, eso que nosotros llamamos globalización, que es el proceso de la modernidad, que son los últimos 500 años, donde Occidente se volvió loco cuando Marco Polo llegó y le habló de todas las historias que tenía, y eso fue lo que influyó a Colón. El Asia siempre fue el centro del mundo, y Occidente en los últimos 500 años desarrolló un proyecto de colonización, de conquista, que dio lo que se llamó el mercantilismo. Eso llevó el capitalismo, desarrolló las ciencias, eso le permitió tener ventaja tecnológica, pero en el mundo del siglo XXI lo que se está hablando es de que esa modernidad ya pasó de Occidente a Oriente. La administración Obama entonces señaló que el mundo se movía al Asia. ¿Quién es el gran, entonces, digamos, rival de Occidente? Como lo vemos todos los días, es China. ¿Cómo nos afecta eso? Nos afecta gravemente porque... Sí. Estuvimos acostumbrados por muchos años a ver una unipolaridad que la encabezaba Estados Unidos después de la Guerra Fría, y que como que cambia en el 2008 a partir de la crisis financiera. Pero ahora se está hablando de que no es un mundo, es decir, por donde nos estamos moviendo no es a un mundo unipolar, que diríamos es China, sino más bien multipolar, porque es el Pacífico, es Asia, pero hay otros países que también tienen mucha influencia, o que en el futuro, no muy lejano, tendrán mucha influencia. Entonces, y por eso, con tu permiso te quise interrumpir, porque tú hablabas cómo nos afecta, es decir, la geopolítica es dónde tú estás ubicado y cómo tú te manejas frente a lo que está pasando en el mundo. En el caso nuestro de la República Dominicana, ¿cómo nos estamos manejando geopolíticamente? Y cómo esos cambios nos afectarían a nosotros. Pero lo fundamental siempre en geopolítica es tomar en consideración que la geografía manda. Exacto. Nosotros tenemos... ¿Dónde tú estás ubicado? Nosotros estamos ubicados en la esfera de influencia de Estados Unidos. Si se debilita el dólar en Estados Unidos, eso es un problema para nosotros. Todo lo que afecte a Estados Unidos va a ser negativo para nosotros. Si la zona del mundo, porque no es solamente China, porque el mundo multipolar no es solamente China, es Irán teniendo más incidencia en la zona del Asia y del Golfo Pérsico, es Turquía teniendo mayor incidencia. Claro. Turquía incluso le va a aportar a la economía mundial lo mismo que le aporta Inglaterra, es decir, lo mismo que aporta Reino Unido. Vietnam le va a aportar a la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que le aporta Francia. Francia, exactamente. Es decir, el mundo, cuando vemos cuál sería la sexta potencia del mundo, tiene que ser Indonesia, porque tiene 17.500 islas. A mencionar justamente a Indonesia. Que es más extenso que Estados Unidos. Es decir, Indonesia es 25% más extenso que usted salir de Nueva York a la costa oeste. Entonces,
no es solamente Indonesia, es ir a India, que ya tiene más población que China, pero que tiene un proyecto hinduista. Ese mundo multipolar, que es un mundo post-occidental, en un país donde siempre, y eso lo ha demostrado Taiwán, que es un país con pocos recursos naturales, o eso lo demostraron los japoneses, que tienen pocos recursos naturales, un país sin una sólida base en educación, un país sin una élite política y económica, porque no es un solo partido político. No. Atención. Es una visión. Es un asunto de esas élites en términos políticos y económicos que deciden, el proyecto será a 50 años. Don Ramón y Jacqueline y amigos televidentes, ustedes sabían que nosotros nos hemos salvado y no somos Haití en términos de masa forestal, es decir, del medio ambiente, porque Trujillo lo que hizo fue adoptar el programa de gobierno del Partido Nacionalista que fundó Américo Lugo, cuyo presidente era el doctor Teófilo Hernández, cuyo hospital, que el Hospital del Ceibo lleva su nombre, que hablaba ya en los años 20 de que había que proteger los bosques. Ustedes se imaginan, ustedes que hablaban de que las presas, que este país no se hubiesen creado aquí en los años 40, el primer parque nacional que fue el José del Carmen Ramírez, o en los 50 el J. Armando Bermúdez, cómo estuviésemos nosotros en producción agrícola, hasta en producción de energía. Pero son proyectos de largo plazo. Entonces, cuando el mundo está en cambio y la calidad de la educación y los referentes, que esto es importante en cualquier sociedad porque la gente no se da cuenta, que lo que permite a los imperios también mantenerse son referentes éticos. Por ejemplo, en el mundo oriental ustedes tienen un referente que es la ética confuciana, trabajar duro, superarse, pero si lo que tiene un muchacho en el pensamiento simplemente es poseer, sin importar cómo, porque esos son los que van a sustituir. Entonces, el gran inconveniente del mundo occidental es si nosotros tenemos el recurso humano que vaya a competir con el chino, porque mientras los hijos nuestros se pasan el día entero en TikTok divirtiéndose, a los chinos y a los de los otros países le están poniendo valores nacionalistas y les están diciendo, mira, tú no puedes utilizarlo más de 2 horas porque hasta eso se lo limitan. Entonces, en el contexto en el cual nosotros nos encontramos, que es competitivo, pero la competitividad se da en ¿qué? En ciencias, en matemáticas, la competitividad se da en ¿qué? En aprender a vivir en sociedad, porque mucha gente no sabe que en esas sociedades, en muchas de ellas, es difícil que a usted no le apliquen la ley si usted comete cualquier acción que vaya en contra de la sociedad. Entonces, el gran desafío ahora es que Occidente también tiene otra guerra a lo interno, que es a lo que apuestan esos países que son civilizaciones más antiguas, y es la guerra que existe en cuanto a la concepción de la sociedad, si somos progresistas o si no somos progresistas. Entonces, eso ha creado una fractura en el mundo occidental que, según los análisis de inteligencia, muchos de estos países lo que apuestan es a que esas sociedades se van a seguir debilitando, porque dentro lo que se vive es lo siguiente: ese mundo occidental es un mundo cristiano. Entonces, toda esa modernidad fue cristiana. Entonces, ¿qué pasa? La agenda que se llama progresista lo que indica es que los valores que dejó el cristianismo no deberían mantenerse. Entonces, lo que están planteando es un mundo post-cristiano. ¿Por qué? ¿Por los resultados? No, en los valores, lo que tiene que ver con derecho a minorías, el aborto, que una persona que haya nacido con un sexo asuma que mentalmente ese no es su sexo y que entonces hay que reconocerle esos derechos. Entonces puede esto llevar incluso que, a pesar de que Occidente se pasó más de 125 años en guerras
por la Reforma Protestante a partir de Lutero, a que cristianos que son protestantes se sientan más identificados con católicos que son del ala más ortodoxa que con católicos que son más liberales. Entonces, eso ha provocado fracturas sociales que ustedes no se imaginan. Uno lo ve desde la perspectiva del análisis geopolítico en 20 o en 25 años y lamentablemente eso es lo que nos está tocando. Ejemplo, Estados Unidos, las elecciones se determinan con Trump en base a que tiene valores que son ¿de quién? De los grupos protestantes, lo que es el Bible Belt o el cinturón bíblico. ¿Por qué? Porque hay una lucha a lo interno de Estados Unidos por esos valores, porque en la geopolítica un elemento fundamental es el valor cultural. Entonces, si lo que tuvimos fue el cristianismo y ahora nosotros reducimos nuestra tasa de natalidad y el mundo musulmán no la reduce, entonces el alcalde de Londres tiene que ser musulmán, porque la demografía siempre va a ser el futuro. En Europa el único país que tiene una tasa de natalidad estable es Francia. Sin embargo, son musulmanes subsaharianos. Entonces, ¿qué le va a pasar al cristianismo? Es decir, hay muchos elementos ahí que ya fueron planteados incluso por un gran pensador que se llama Samuel Huntington, sí, donde dice que Occidente se ha equivocado, que los pueblos sí adoptan técnicas y desarrollo científico, pero nunca cambian sus raíces culturales, y que ese fue el gran error de Occidente, y él se lo decía a Fukuyama, que era con quien polemizaba, y le decía, oye Fukuyama, olvídate, la historia no ha terminado, no es verdad que la democracia y los valores de Occidente se van a imponer en el mundo entero. Lo que han hecho los demás países, y ahí vino el error con China, que pensaron que China iba a aplicar democracia a partir de que la gente tuviera ciertos niveles de ingresos, y no es así. La historia demuestra que cuando los pueblos tienen unos valores culturales, difícilmente lo dejan de lado. Sí puede un ayatolá que esté en contra de que una mujer tenga visibilidad, tomar un avión o tomar un dron para mandar una bomba a un sitio, pero no es verdad que va a aceptar que la mujer ocupe ese lugar en la sociedad porque su visión viene desde el Corán. Y esa ha sido nuestra ingenuidad en Occidente. Iván, el declive de los Estados Unidos. Es decir, una de las grandes ventajas competitivas de los Estados Unidos es que su moneda sea la reserva mundial. Pero hemos visto que hay imperios, la libra fue una reserva mundial en algún momento, la moneda de los Países Bajos lo fue. Pero ya vemos un movimiento de grupos de países que han decidido comerciar en sus propias monedas y dejar el dólar de lado. Entonces, eso sería mortal para la economía norteamericana, pero también para países como el nuestro. Bueno, es que a partir de la guerra de Vietnam, y aquí las advertencias que a veces no se deja llevar, había una advertencia de Eisenhower de que el principal enemigo de la democracia era la guerra. Y todos los fondos, lo que se había reservado a partir de Bretton Woods en oro, ¿dónde se dilapidó? En Vietnam. ¿Y qué hizo la administración Nixon entonces? Que se dedicó a imprimir papeles sin respaldo en oro. Yo recuerdo que cuando era joven, leyendo que Charles de Gaulle decía, este ha sido el fraude más grande que se ha cometido contra la historia de la humanidad. Se cambió el patrón oro, el tiempo discurre, entonces ya a partir de los años 2000, eso que se llama BRICS, esos países como Brasil, Rusia, China, India, dicen, bueno, Estados Unidos tiene el manejo del dólar, pero poco a poco nosotros necesitamos que el dictamen a nivel del comercio mundial no esté determinado solamente por Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Poco a poco hemos visto, por ejemplo, que desde hace 2 semanas Argentina ya le está vendiendo la soya a China en yuanes. Entonces, poquito a poco, la utilización del dólar se ha ido reduciendo. Pero esto como parte de ¿qué? De ese gran cambio geopolítico que hablaba Jacqueline del mundo multipolar. Ya nosotros estamos más grandecitos. Nosotros vamos a utilizar nuestras monedas, pero creamos un banco
porque aquí, don Ramón, es importante decirle a los amigos televidentes que se creó un banco que está prestando y no necesitan esos países del Fondo Monetario Internacional, que la presidenta de ese banco que está en Shanghái es la antigua presidenta de Brasil que le dieron el golpe de Estado, que se llama Dilma Rousseff. No me digas. Sí, es decir, el mundo ya no está donde se encontraba antes. Ese país que nosotros abrimos recientemente relaciones diplomáticas, que se llama Guyana, los equipos para antimotines de la policía se los donó China. Y la incipiente Fuerza Aérea de Guyana, con quien entrena, es con China. Pero Guyana es la Suiza de América Latina, por un bolsón de gas que descubrió, aparte de que comparte con Venezuela todo el Esequibo, que es donde está la mayor reserva de petróleo del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que China, que Brasil, que Rusia, que otros países también dicen, porque es lo normal en las relaciones internacionales, dicen, pero yo también quiero participar y quiero mi espacio. Y si en Estados Unidos, como decía Jacqueline, y esto es importante que tomemos nota, porque cuando hablamos de corrupción pensamos que la corrupción es una cuestión exclusiva de nuestros países, lo que hicieron las élites financieras en el 2008 en Wall Street fue poner de rodillas al imperio. Así es. Desgraciadamente. Y eso afectó más a Estados Unidos. Y lamentablemente la corrupción ligada al narcotráfico, porque otro dato que no se nos quiere decir es que las sociedades en el mundo occidental, ustedes no se imaginan las cantidades de muertos que hay provocada por la violencia que mueven los grupos mafiosos. Un dato que sorprende y que debería darle pena a las autoridades, porque no es de países pobres como este que no tiene presupuesto. La 'Ndrangheta en Italia maneja en drogas el equivalente al presupuesto de un país como España. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que los niveles de corrupción son grandes en países pequeños como este, si esas personas, a donde hay leyes con extinción de dominio, se atreven a tener inversiones en todos los ámbitos en Europa? Entonces, hay una complicidad a unos niveles muy grandes en el mundo occidental que han permitido que los grupos mafiosos en la actualidad estén manejando más de 400.000 millones de dólares en la economía mundial. Es más, están engrasando la economía del planeta. Vamos a una pausa, que esta conversación está sumamente interesante, señores. No se pierdan la segunda parte con Iván Gatón. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Iván Gatón, experto en geopolítica y relaciones internacionales. En medio de este panorama, Iván, que la gente puede ver a través de los medios de comunicación y que estamos analizando con tu preparación y experiencia, es importante que los países entiendan lo que está ocurriendo para actuar en consecuencia. Mi pregunta ahora, ¿entiende el gobierno dominicano, entiende los políticos dominicanos, los empresarios dominicanos y también el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo se está moviendo el mundo y cómo, por ende, tienen que moverse las relaciones diplomáticas? Nosotros vivimos un gran cambio de Balaguer, que era apartado, Leonel y el PLD, que como que nos abre al mundo, y lo que está haciendo el presidente Abinader, que en cierta forma ha seguido, bueno, las relaciones con Guyana, por ejemplo, recientemente es una muestra de que está en cierta forma atento. Pero hay la convicción suficiente y el conocimiento de lo que está ocurriendo fuera para justamente desde aquí tomar decisiones en términos de relaciones internacionales. Nosotros hemos tenido cambios sustanciales en los últimos años. La sociedad dominicana todavía no se imagina que desde la era de Trujillo, la primera escuela diplomática que tuvo América Latina, que fue aquí, estuvo cerrada hasta que el presidente Fernández volvió a abrirla a finales de los 90, lo cual ha permitido, por ejemplo,
que ese recurso humano, porque hay un tema de recurso humano que puede estar a la altura de las exigencias del mundo, se haya ido formando. Y eso ha sido positivo, porque la República Dominicana, desde finales de los 90 hasta la fecha, ha tenido personas con oportunidad de prepararse y en medio de un mundo tan complicado, tener un buen desempeño. Lo que hay que tomar en consideración es también un elemento importante. Las relaciones internacionales siempre son enigmas, es un enigma. Un gobierno puede tener alguna urgencia y otro puede tener otra. Por ejemplo... Sí, agendas diferentes. No, lo que depende de cómo el mundo ande. Usted tiene la situación de Ucrania que nadie quiere negociar. Sin embargo, tiene abierto el tema ahora de qué puede suceder en Medio Oriente. Y usted en su política exterior, usted dice, ven acá y donde yo voy a conseguir, por ejemplo, un commodity o una materia prima como el petróleo a un buen precio. Si ahora los países de la OPEP se reúnen con Rusia, que es uno de los mayores productores, para mantener el barril sobre los $80, y entonces usted dice, pero ¿y qué pasa? Y Arabia Saudita no es aliada de Occidente, ¿y qué hace aliada con Rusia? Y eso, ¿qué incidencia tiene? Bueno, en cada uno de nosotros va a tener un efecto en el costo de los combustibles, pero no es algo que pueda manejarlo, no importa el gobierno que llegue. Pero está bien, pero ¿quién debe manejar esa información y tomar decisiones al respecto? Porque eso se mueve diario, tú lo dices, se mueve diario, pero alguien o varias personas tienen que tener esas informaciones y actuar en consecuencia, instruir al presidente, que es finalmente quien toma las decisiones, para irse moviendo conforme lo requieran las circunstancias. Mire, hay personas que se dedican, ¿no? Nosotros que ya yo soy un señor mayor, tenemos muchísimos años diciendo que hay que tener un observatorio geopolítico, porque el río Sama no es el río Potomac. Sí, entonces, que nuestros empresarios estén mirando que, mira, la Unión Europea dice que no se puede negociar con Rusia, lo cual indica que la guerra va a continuar. Ahora, sí. ¿Qué efectos va a tener eso en el trigo, que mañana eso se va a reflejar en las pastas y en el pan que se va a consumir en República Dominicana? ¿Qué efecto va a tener eso en que, por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania, el gobierno dominicano había calculado el barril del petróleo a $60 y llegó a 100 y pico? Y entonces, que nosotros podamos tener un observatorio geopolítico, aprovecho, porque el 29 de junio vamos a tener con nosotros aquí en el país a una de las figuras más importantes de toda Europa, el coronel Pedro Baños, quien va a estar dando a conocer el observatorio geopolítico que ya hemos conversado con varios sectores para tenerlo a disposición del Estado dominicano y de los empresarios dominicanos. Por eso, por nuestra preocupación, con alumnos que ya hemos tenido, con personas que están en distintos lugares del mundo, para poder avisarles y decirles, miren, aunque ustedes tengan planificado esto, lo que el mundo nos indica es que podría suceder esto, mejor que no suceda. Pero de que exista un observatorio, no existe hasta el momento, alguien que esté puntualmente, pero sí la Cancillería, yo sé, que han estado dando asesoría y preparando jóvenes en ese ámbito, y siempre las embajadas envían una que otra información, pero un observatorio como fuese, por ejemplo, el Elcano en España, que es un centro de pensamiento, o, por ejemplo, usted mencionaba a Graham Allison. Graham Allison pertenece a un grupo de intelectuales que son los que le marcan la pauta a lo que van a hacer los presidentes. Entonces, eso nosotros ahora mismo creo que hay que reenfocarlo para puntualmente dar un apoyo que sea más estratégico para todos los partidos políticos, porque los políticos entonces pagan las consecuencias mañana de cosas que no dependen de ellos, porque eso depende del entorno internacional. Bueno, y de las Iván, decisiones. Tú hablabas del confucianismo, y los chinos, lo de ellos es armonía y equilibrio, pero son sociedades que no conocen la democracia.
Y la mayoría de esos países, la India, Turquía, no conocen la democracia. Bueno, Erdogan ahí se religió. Entonces, en un mundo que gire hacia esa parte, parecería que la democracia, como la conocemos en Occidente, va a desaparecer. La democracia ha ido en declive. Lamentablemente, y ahí el gran debate a nivel de intelectuales como los que refería anteriormente, Fukuyama, Huntington, la democracia ha ido en declive y se evidencia. Ahora, por ejemplo, Turquía era más democrático antes. Erdogan era alcalde de Turquía, pero era fundamentalista islámico, era más islámico, tuvieron que meterlo preso porque desde Mustafa Kemal lo que se hablaba era de que allí tenía que haber una sociedad laica, pero él vino con una agenda religiosa. Lo metieron preso como 10 meses, creó un partido político y en base a los instrumentos democráticos se ha cargado la democracia. Sí. Entonces, el mundo en el cual nosotros nos encontramos ahora, se está debatiendo el tema de si realmente las democracias, en esa concepción que nosotros tenemos de ellas, podrá perpetuarse, mantenerse. Y esto viene con lo que refería Jacqueline al inicio de la entrevista. El orden que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que sembró fue la semilla de la democracia como un referente. Pero ahora mismo nos estamos acostumbrando a ver autoridades que llegaron por la vía democrática, pero después han eliminado la democracia. Este es un mundo ahora mismo que se encuentra en una gran encrucijada. Y sucede que cuando usted ve, por ejemplo, los debates en países desarrollados, en los congresos, da pena, da vergüenza. Cuando usted mira la manera en la cual mucha gente actúa en la democracia, usted dice, no, pero esto no es democracia, esto es pornocracia. Exacto. Esto es, porque cualquiera está ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con la democracia? Que a la democracia le han faltado verdaderos demócratas. Entonces, ahí ha estado el problema de Occidente, porque ¿cuál es el gran inconveniente? Que la corrupción existe en el mundo entero. ¿Cuál es el país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional? Es China. Pero yo no oigo a nadie hablando de la corrupción en China. Porque el general que era jefe de la Interpol, que lo propone China como candidato, la Interpol tiene su sede en Francia, es la policía internacional, China descubre que él había recibido sobornos. Su familia le avisa al mundo que el hombre ha desaparecido. Después nos enteramos que lo tienen preso en China investigándolo. Si eventualmente los cargos que ese general está siendo acusado requieren que sea fusilado, ¿ustedes saben qué hacen? Le dan un tiro con una Kalashnikov y después le mandan la factura del tiro a la familia a la casa, porque el Estado se supone que no debería cubrir el costo. Es decir, los chinos no juegan. Es decir, pero ¿qué yo les quiero decir con esto? Que la corrupción está en el mundo entero, pero en las democracias entonces, los propios demócratas la quieren presentar como algo del otro mundo, pero peor aún, las consecuencias de la corrupción. Y el otro problema que tienen las democracias, que no hay algo más fácil que poner en jaque a cualquier político que ha pasado por el poder y utilizar la democracia como arma arrojadiza. Oye, hablaste por 100 años, Iván, ¿y qué fue? Bueno, qué pena no tener más tiempo, Iván, y qué pena no tenerte con más frecuencia, porque realmente tú pones el dedo en la llaga. Estás diciendo cosas que son del presente y del futuro, y que la mayoría de la humanidad no se está dando cuenta. Iván, muchísimas gracias. Iván, ese final fue mortal. El final. Nos vamos a una pausa comercial, retornamos a la recta final
del Telematutino 11.